Bueno, vamos a trabajar con el tema 1.5, dominio de la función composición. Quiere decir que lo que vamos a hacer acá en este contenido es encontrar el dominio, pero de la función composición, es decir, la que se forma. Por ejemplo, en el tema anterior veíamos cómo hacer una función composición. Entonces, ahora vamos a ver qué dominio surge cuando se hace esa composición, ver el resultado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el siguiente video. Sabemos que X solo puede tomar valores desde 0 a más infinito. Y al asumir esos valores, se obtienen valores desde 0 a más infinito también. Vale. La función f es raíz cuadrada de x. Y también nos da una función g, cuyo dominio son los reales y cuyo rango también son los reales, ya que se trata de una función lineal que para este caso es x menos 1. Ahí nos da las dos gráficas. Tenemos la gráfica de la raíz cuadrada de x y la gráfica de x menos 1. Nos pide que la composición está definida como f compuesta de g, ¿verdad? De x, o f de g de x, como le llamamos. Es decir, que g de x se evalúa en f de x. Entonces, a partir de lo siguiente vamos a determinar el intervalo de los valores que puede tomar g de x para que f de g de x esté definida. Ya sabemos que hay un punto donde g de x no puede tomar valores negativos, porque la raíz cuadrada de valores negativos no está definida, ¿verdad? Y nos pide literal B cuál es el intervalo de los valores que debe tomar x para que g de x esté en el intervalo del literal anterior. Vale. Para empezar nos vamos a centrar. Los valores de que g de x puede tomar deben estar en el dominio del f de x, por lo que el intervalo que pide es desde 0 a más infinito. Si nosotros evaluamos la función f de x raíz cuadrada de x, ya establecimos que el dominio es desde 0 a más infinito. Entonces quiere decir que g de x solo debe tomar valores que van desde 0 a más infinito. ¿Estamos? No puede tomar valores negativos. Ahora bien, nos plantea que en la función g de x los valores del intervalo desde 0 a más infinito se obtienen al evaluar los valores del intervalo de 1 a más infinito. ¿Vale? Ya sabemos que la función g de x es igual a x menos 1. ¿Vale? Entonces, me interesa a mí que lo menos que el g de x tiene que ser es 0. Es lo menos. Entonces, ¿para qué número g de x se me va a hacer 0? Se me va a hacer cuando x valga 1, porque 1 menos 1 obtengo 0. Y ese 0 es lo menos que debe estar en el intervalo. Entonces, por eso yo digo que g de x va a estar en el intervalo de 1 a más infinito. Ahora bien, ¿por qué de 1 a más infinito? Porque el intervalo de f de x es desde 0 a más infinito. Entonces, x puede ser 1, sí, puede ser 2, porque 2 menos 1 es 1, 3 menos 1 es 2, 4 menos 1 es 3, 5 menos 1 es 4, y así sucesivamente. Siempre va a estar dentro del intervalo, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si x toma 0, por ejemplo? 0 menos 1 me va a dar menos 1, y ya va a estar fuera de este intervalo. Entonces, por eso analizando, g de x solo puede estar en el intervalo desde 1 a más infinito. Entonces, por lo tanto, x debe tomar valores en el intervalo de 1 a más infinito para que g de x esté en el intervalo de 0 a más infinito. A eso se refiere. De ahí tenemos la definición, que el dominio de la composición de f y g está dado por el conjunto del dominio de f en g, o es decir, el dominio de la composición de las funciones f, g de x, son los valores, miren, de x que pertenecen al dominio de la función g. ¿Estamos? Tal que g de x también va a pertenecer al dominio de la función f. Por eso se necesita analizar qué valores son los que van a estar de g de x dentro del dominio de la función f de x.
Muy bien. El ejemplo nos dice que utilizando las funciones f de x igual a raíz cuadrada de x menos 9 con dominio de la función desde 9 más infinito. Recordemos que el dominio de esta función solo puede ser desde 9 más infinito, ya que las raíces cuadradas de números negativos no están definidas, ¿verdad? Y si por ejemplo acá 9 menos 9 es 0, y raíz cuadrada de 0 sí existe, pero si por ejemplo aquí fuera 8, 8 menos 9 me va a dar menos 1 y eso no está definido. Y luego nos dice y la función g de x que es igual a 3x. Esta, como es una función lineal, ya sabemos que el dominio de esa función son los números reales. Entonces lo que yo tengo que hacer es desde dónde tiene que asumir valores g de x para que esté dentro de este dominio. Eso es lo que me interesa, porque no puedo tomar todos los números reales. Entonces, dice encuentra el dominio de la función compuesta f compuesta g de x. Va, y ahí nos da la función compuesta ya de una vez. Vaya, si nosotros queremos obtener la función compuesta, es decir, f en g de x, ya sabemos que lo que tendremos que hacer en este caso simplemente es evaluar, ¿verdad? La función f en g de x. Va. Entonces, en todo caso, yo tengo que colocar g de x dentro de f de x. Entonces, ya sabemos que la función f es raíz cuadrada de x. Pero x para mí va a ser g de x, entonces simplemente lo sustituyo por 3x menos. Vale, entonces, me interesa cuál es el dominio de esta función composición. Entonces, para eso nos basamos en la definición. Y esto es lo clave, miren, que el dominio de la función composición va a ser igual a todos los x, miren, que pertenezcan al dominio de la función g, pero tal que esa g de x pertenezca, tiene que pertenecer al dominio de la función f. Esta es la clave para poder encontrar sin complicarnos el dominio de la función composición. Va. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que entender lo siguiente. Esta parte, miren, es de donde me voy a basar. Tengo que entender, ¿verdad? Que g de x, y lo podemos hacer así para auxiliarnos, g de x es un valor, ¿sí? Que tiene que pertenecer o tiene que estar del dominio de la función f. Ya sabemos que el dominio de la función f son todos los x que pertenecen a los reales, tal que x tiene que ser mayor o igual a 9. Vale, ¿por qué le coloco x mayor o igual que 9? Porque el dominio de la función f ya me lo da el problema ahí arriba. Me dice que son todos el dominio de la función f son todos los números desde 9 más infinito. Entonces yo le pongo x mayores o iguales que 9. Esto es lo mismo que tener desde 9 más infinito. Estoy hablando de lo mismo, ¿verdad? Entonces, la clave está en esto, en identificar que g de x tiene que ser un número que esté dentro del dominio de la función f de x. Ahora bien, ya con esto se tiene que cumplir lo siguiente, y esta es la clave. Y aquí viene todo. Tiene que cumplirse entonces que g de x debe ser mayor o igual que 9. Esa es la clave, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora viene la otra parte. En lugar de g de x, yo voy a escribir el valor o la función g de x, que para mí es 3x. 3x debe ser mayor o igual que 9. Ahora, lo único que tengo que hacer es despejar la x. El 3 se está multiplicando, entonces pasa a dividir. Y me queda así, que x tiene que ser mayor o igual a 9 entre 3. Y eso yo lo puedo dividir. X tiene que ser mayor o igual a 3. Y ya con esto yo ya obtuve el dominio de la función composición. ¿Qué significa entonces? Que el dominio de la función composición es igual a lo siguiente. Miren. Todos los x que pertenezcan al dominio de g
tal que X debe ser mayor o igual a 3, que es lo que yo obtuve ahí. O dicho de otra manera, el dominio de F en G es igual a el intervalo que va desde 3 al infinito positivo. De esta manera es como nosotros vamos a sacar el dominio de la función composición. Muy bien, acá les comparto las soluciones a cada uno de los problemas. En el literal B es necesario hacer esta corrección, que la función f no va a ser la que nos muestra el libro de texto, que es x cuadrado menos 2x más 35 y es este intervalo, no. Vamos a trabajar con esta función f. ¿Estamos? De igual manera, aquí está la solución de cada uno de esos literales para que nos podamos guiar en los procesos que nosotros tenemos que hacer. Obviamente ahí solo están las soluciones, nosotros tenemos que hacer el proceso de manera similar al que expliqué para poder obtener las soluciones y llegar a esas que les he mostrado. Luego de haber visto el video, vamos a trabajar entonces con los ejercicios. Veamos entonces los ejercicios que vamos a estar trabajando. Esta parte sí es un poquito complicada porque hay que ver bien la gráfica, ver bien la composición. Entonces dice el dominio de la composición de F y G está dada por el conjunto de F o G unido a X que pertenezca al dominio de la función G, tal que G de X pertenece al dominio de la función F. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos la composición, ¿de quién? De G de X con F de X. Entonces, debe de pertenecer a ese dominio. Veamos entonces los ejemplos. Vamos a hacer el literal A, B y C. En el literal C había un error ahí en el libro, por lo tanto hay que corregirlo, ¿verdad? Y trabajarlo de esta forma. Aquí yo ya hice la corrección, entonces vamos a tomar estos valores. Primero en el literal A, observemos que en el literal A ambas son lineales, ¿verdad? Porque su mayor exponente es 1. Entonces la función f, su dominio son los reales hasta los reales, porque es una función lineal. Y la g de x también es una función lineal. Por lo tanto, ahí no necesito estar haciendo tantas cosas porque ya sé yo que el dominio de g de x a f de x van a ser los reales. Entonces, no hay ninguna restricción. Me quedaría de esta forma. En el literal A. Como yo ya sé, como la función f de x es lineal, entonces el dominio son los reales, que es lo que habíamos explicado, y en la g de x su dominio es los reales. Si yo hago la composición de ellos, que sería escribir, ¿verdad? Vamos a hacerlo acá. Sería escribir la composición de ella. Entonces, que eso lo vimos en la clase anterior. Entonces, ¿cómo nos quedaba? Teníamos ahí que F, y vamos a hacer la composición de F y G, ¿verdad? Entonces, F vale. Entonces, la composición sería que ustedes ubican este valor de G de X en F de X. Entonces, me quedaría 3. Ahora, como aquí está la X, ¿quién es G de X? 2X más 4. Más 4, pero aquí todo era más 1, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿qué estoy haciendo? Estamos haciendo la composición. Vienen ustedes y dicen, bueno, 3 por 2 es 6X más 3 por 4 es 12 más 1.
Eso es igual a 6x más 12 más 1 sería 13. Vale. Observen entonces que cuando yo ya hice la composición, me queda una función lineal. Entonces quiere decir que su dominio sigue siendo los números reales. Entonces aquí el problema cuando son lineales es muy sencillo porque ya puedo concluir yo que también en la composición su dominio son los números reales. Entonces ya de una sola vez ustedes escriben esta justificación, ¿verdad? Que ahí no está en el libro, pero hay que escribirlo. ¿Por qué? Y observamos que cuando hicimos la composición me dio siempre una función lineal y la función lineal tiene su dominio en los reales. Ahora bien, en el literal B, que es este, x cuadrado menos 6x más 8, esta es una ecuación, es una función cuadrática, por lo tanto es una parábola. Pero dice que solamente va a tomar valores de 2 a más infinito y de menos 1 a más infinito. Y esta, que es una función racional, que ustedes lo ven aquí, que es la raíz cuadrada de x, no puede tomar valores negativos porque la raíz cuadrada de un número negativo no existe, por lo tanto se restringe su dominio, que sería desde 0 hasta más infinito. Quiere decir que esta x solo puede tomar valores desde 0 hacia más infinito, es decir, 0, la raíz cuadrada de 0 es 0, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, todos esos nos van dando positivos, pero ¿qué sucede si yo tomo menos 1 al cuadrado? No existe, entonces no tendría solución, ¿verdad? Porque es negativo, por lo tanto se restringe el dominio. Entonces quiere decir que para que esta función sea composición de f, debe de tomar el dominio de ella, ¿verdad? Que este dominio debe estar dentro de esta función. Entonces, yo lo que hice, porque no es tan fácil identificarlo, es de la siguiente forma. Vaya, por ejemplo aquí, yo hice la composición y eso sugiero que mejor lo hagamos. Sacamos la composición y aquí la tenemos. Entonces, ¿de dónde salió este? Ah, bueno, entonces como yo tengo la función g de x y esta es la función f de x, entonces como yo quiero la función de f con posición g, quiere decir que esta g va a estar dentro de esta. Entonces, donde tienen ustedes la x al cuadrado, yo voy a escribir raíz cuadrada de x, que está aquí, y como está al cuadrado, ¿verdad? Le elevo al cuadrado menos 6. Aquí está una x, en vez de escribir la x, escribo raíz cuadrada de x más 8. Y es esto que ustedes observan acá. Ahora bien, aquí se elimina porque como está al cuadrado y es raíz cuadrada, entonces me quedó x menos 6 raíz cuadrada de x más 8. Yo hice la gráfica. Entonces, ustedes pueden hacer la gráfica para poder identificarla. Entonces, ¿cómo se hace la gráfica? Haciendo una tabla de valores. Entonces, con unos 3 valores que encuentren, digamos, por ejemplo, cuando x vale, siempre deben de ser positivos. Aquí sí hay que tomar en cuenta eso. Tienen que ser positivos porque tienen una raíz. Cuando vale 0, cuando vale 1, 2, y ahí van a ir encontrando los valores y nos dio esta gráfica. Entonces, ustedes observen que la gráfica en su dominio, porque el dominio es el eje X, los valores de X, comienza desde 4 y se va hasta más infinito. Y es esta la respuesta. Entonces, ahí tienen ya resuelto ustedes el ejercicio. Y en el literal C, ustedes tienen ahí, ¿verdad? De que es una fraccionaria y una cuadrática. Entonces, este valor de la fraccionaria no puede valer 0 porque entonces no existe, ¿verdad? Ese valor 1 entre 0. Por lo tanto, aquí dice el dominio son todos los reales menos el 0. Quiere decir que esta función no puede tomar valor de 0 en x. Por lo tanto, debo de ver qué dominio está dentro de esta función. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es hacer la composición de ella, que aquí lo tengo. Entonces, ya hice yo la composición. Vienen y g de x debe de estar dentro de f de x. Por lo tanto, como aquí está una x al cuadrado, yo escribo 1 sobre x elevado al cuadrado. Es esto, menos 1. Entonces, esta es la composición. Entonces, vengo y grafiqué y me dio esta gráfica.
Entonces, en esta gráfica, ¿cuál es el dominio? Veamos, el dominio serían los valores de X, ¿verdad? Que puede tomar. Entonces, ¿desde dónde viene? Esta gráfica se divide en dos partes. Entonces, ¿desde dónde viene? Desde menos infinito y llega hasta menos 1, ¿ves? Entonces, pero también esta otra parte. ¿De dónde viene? Desde 0 y se va, desde 0 y se va hasta más infinito. Entonces, ahí sería ya la solución, ¿verdad? De ellas. Entonces ya tendrían ustedes los 3 ejercicios resueltos, solo los copian en su cuaderno y identifiquen bien su dominio. Pero en conclusión es que la función composición, su dominio debe de estar dentro de f de x. Quiere decir que este dominio está dentro de ella, que es este que vemos nosotros acá, menos 1. Entonces aquí tendría que ser aquí hay un error, tendría que ser de 1 a más infinito, ¿verdad? Desde 1 hasta más infinito. Entonces ahí hay que ubicarlo. Entonces, ahí ustedes pues ya solamente hacen sus ejercicios y resulta más fácil hacerlo así, hacer la composición primero y luego determinar de ella cuál es su dominio. Entonces ese sería ya todo el contenido de los ejemplos de este contenido.